Hola, muy buenos días y buenas noches de donde se encuentren. Para mí nuevamente es un gusto saludarlos y poder estar con ustedes nuevamente en estas charlas tan maravillosas que tienen que ver con el poder secreto y es el poder de la mente. ¿Mm? Hoy vamos a hablar un tema que es bastante interesante y es la realidad. Entonces vamos a hablar de qué es la realidad como tal. Normalmente la realidad se da como algo que nosotros creemos como cierto, pero la realidad es una interpretación a partir de unos hechos. ¿Qué significa eso? Que yo le doy unas características a algo que sucede. Voy a ponerles un ejemplo, una persona toma un taxi en la calle y viene de escuchar las noticias en su casa o en su oficina y empieza a escuchar de que hay tráfico, que hubo accidentes, entonces toma el taxi, lo detiene, se monta y le dice al señor conductor, hay muchísimo trancón, está tenaz la ciudad. Y el señor que va conduciendo, el taxista, le dice, ¿sabe que no? Yo siento que no ha habido ningún tipo de trancones, que la ciudad está tranquila. Y él le dice, pero ¿cómo? Si yo estoy escuchando que hay muchísimo trancón y que han habido muchos accidentes. Y él le dice, pues yo por donde he estado, no. Se dan cuenta que cada uno tiene una realidad diferente dependiendo la interpretación de unos hechos o unas circunstancias. Eso hace que cambie nuestra percepción en la vida frente a cualquier tipo de circunstancia. Eh, es muy importante como nosotros podamos observar y tener en cuenta esas circunstancias. Y es muy bueno que nos convertamos en el observador. ¿Qué significa eso? Que nosotros seamos atentos a cómo son nuestras interpretaciones a razón de las vivencias, ¿sí? O de esos hechos. Hay otra cosa, esas interpretaciones van rodeadas de unas características que provienen tanto cultural, familiar, sociales, políticas, religiosas. Entonces todo tipo de interpretación no va sujeto a la realidad. Para la persona que es religiosa, que promulga una fe específica que tiene que ver con algún tipo de Dios o algo superior, existe algo que va muy marcado y es unas pautas morales que muchas veces van fuera de esos contextos que pueden estar siendo marcados por los hechos, de la mano con la interpretación de quien le está dando esa interpretación. Entonces se convierte en una realidad para ese ser en común, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos que nuestra realidad nosotros la construimos a partir de esos hechos, dependiendo de esos contextos socioculturales, cambia completamente los entornos y los significados de cada cosa. Voy a poner un ejemplo bien marcado. Por ejemplo, yo soy colombiana y nosotros venimos con una serie de patrones culturales, de patrones de religión, políticos y sociales, y es completamente diferente al que vive, por ejemplo, una persona que se encuentra en alguna región en África. Entonces, estas personas que viven en África, por ejemplo, una tribu indígena que sea nómada, ellos no conocen algunos de los instrumentos que nosotros tenemos ni con la tecnología. Entonces, vamos a pensar que vamos y le regalamos este fero a esa persona y a esa persona que estaba en esa tribu. Hola, ¿cómo estás? Mira, te entrego esto. La persona lo va a mirar y no sabe para qué sirve. Él puede cogerlo para tirarlo en el piso y puede pensar que es para sembrar o hacer un hueco, ¿sí? Puede pensar que de pronto sirve para tirarlo. Él puede dar muchas interpretaciones dependiendo de sus contextos socioculturales, políticos, religiosos. Y eso es súper importante. El principio de esto también es antropológico. El ser humano, por estar en esa búsqueda de la supervivencia, cambia los contextos dependiendo qué es lo que requiere. Entonces, las realidades las construimos. Hasta que nosotros no le expliquemos, por ejemplo, a esa persona, a esa tribu que no ha tenido contacto con otras circunstancias,
va a pensar que sirve para cualquier cosa esto, pero nosotros sabemos que la utilización es un efero. Entonces las realidades se construyen a partir de nuestras interpretaciones. Eso es súper importante y eso cambia absolutamente nuestra vida. Es tan importante saber que nosotros a partir de una interpretación diferente podemos hacer una realidad completamente diferente. Y es un principio tanto psicológico como filosófico. Cuando nosotros, por ejemplo, crecemos en unos ambientes de carencia, nos acostumbramos y acostumbramos al subconsciente a que realmente esa es nuestra realidad. Y hasta que no cambia algún crash por allá en nuestra cabeza, que lo podemos hacer o por compartir con personas que han tenido experiencias de salir adelante con la parte financiera, o cuando se rompe con paradigmas con las parejas, por ejemplo, que nosotros vemos patrones de conducta con nuestros padres, de que se aguantan uno al otro, o que así nací, así tengo que morirme. Pensamos que esa es nuestra realidad. Entonces, al romper la realidad, que es la interpretación de unos hechos, empieza a cambiar nuestra vida. Entonces, un ejercicio que me gusta y que me parece súper bueno para hacer todo el tiempo es como salirme de mi concepto, ¿sí? Del autoconcepto, y pensar, bueno, si yo estuviera en otra situación, pongamos, si yo fuera multimillonaria o estuviera con una pareja que es súper amorosa o estuviera en otra ciudad con un contexto sociocultural diferente, ¿cómo sería mi sentir? ¿Cómo sería? Ahí cambia inmediatamente la interpretación y cambia mi realidad. Y estos días que estamos haciendo estas charlas del poder de la mente, vamos a entender también cómo podemos hacer para cambiar la realidad. Esto se maneja con muchas cositas como la imaginación, los pensamientos reemplazantes, inmediatamente te cambia la emoción y cambia el sentir. Hay ejercicios para eso y uno rompe paradigmas. Por ejemplo, cuando uno no tiene el dinero y, bueno, voy a ir así a un restaurante y pregunto cuánto valen, pero quiero entrar y quiero sentir y ver cómo está la gente que está ahí, un restaurante carísimo, o entrar a un almacén de ropa súper caro, que uno dice, no, pues es que ni la plata la tengo para, entre comillas, ¿no? Porque cuando ya empiezas a hacer esos ejercicios, tú ya empiezas a sentir algo diferente y esa vibración cambia en uno. Y cuando cambiamos esa vibración, empieza a cambiar nuestra realidad, porque nos ponemos metas y cuando tenemos metas las sacamos adelante. No solamente es por la acción, sino primero se debe sentir. Hay una cosa muy importante, voy a poner un ejemplo. Aquí tengo un frasquito de esos que son para alcohol. Esto ha existido, aquí lo vemos y podemos decir que esto es un hecho, ¿no? Porque sabemos que es un frasquito y ya, además de la interpretación. Pero hay una cosa importante, ¿cuántas veces ha sido creado esto? Ha sido creado 2 veces, porque uno primero estuvo en la mente de alguien, lo creó, hizo la válvula en su cabeza, lo diseñó primero y luego sí lo puso en acción. Entonces, siempre las cosas empiezan por la cabeza, con el sentir y la emoción de que sí se pueden convertir en una realidad. Siempre a partir de un pensamiento. La primera parte es un pensamiento, ¿sí? Cuando tú lo plasmas y todo, pero bueno, vuelvo y les repito, esta semana vamos a hacer estas charlas todos los días a las 11 de la mañana, que cada día va a traer una cosita nueva. Entonces hoy solo quería hablarles de la realidad, que la realidad es una interpretación a partir de unos hechos y de un contexto sociocultural por nuestros padres, o religioso, político o de filosofía. Recuerden que traemos una cantidad de cosas atrás en el bulto que nos han dejado nuestros ancestros, y una cantidad de paradigmas que cuando empezamos a ver las cosas de una manera diferente, como si tú fueras el observador, salirte de ese espacio y decir, bueno, y si yo fuera, y si yo hiciera, y si yo tuviera, y si yo pudiera, ese es como el primer escalón para empezar a subir este camino. Entonces, gracias por acompañarme. Son charlitas muy pequeñitas de 10 minutos, pero vamos dejando un puntico y un puntico cada día que va pasando para que podamos comprender qué es el poder de la mente, el poder secreto y qué se puede llegar a lograr a través de él. Bueno, entonces gracias por acompañarme. Recomiéndenme con sus amigos. Siempre es bueno aprender
y yo también estoy aprendiendo de ustedes. Si tienen preguntas o algo, me las dejan ahí abajo y un abrazo y que tengan excelente día, excelente tarde y excelente noche, dependiendo de donde me estén viendo. Bendiciones para todos. Gracias.